Buen mediodía para todos. Muchísimas gracias por la invitación, Luis, presidente actual, a todos los rotarianos. Quiero decirles que yo soy asiduo, no soy miembro, pero asiduo invitado de los rotarianos cordobeses, hermanos de ustedes. ¿Qué país me gustaría a mí? Como el del Rotary. Espero que me inviten para los 100 años, dentro de 2, cuando festejen. Creo que se lo merecen. He visto que además del carácter asociativo que ha tenido en la vida social argentina, el Rotary y en esta ciudad, se ha convertido también en una tribuna no solo de coyuntura, sino de escuchar pensamientos. Han pasado, he visto en la lista, gente muchísimo más importante que yo y que seguramente tienen más gravitación. Pero igual, acepto el desafío, me siento muy a gusto, me siento muy cómodo. Y en realidad, ¿qué aspira uno a tener un país normal? Parece una obviedad, recuperar un país normal, al bicentenario. Recuperar un país que tenga valores, después vamos a hablar algo de eso. Recuperar un país a donde no hablemos del que tuvimos, sino que podamos hablar del que vamos a tener y que se pueda proyectar en el tiempo. Un país a donde, como yo dirían mis abuelos y mis padres y otros dirían mis bisabuelos, vuelva a caracterizarse por la movilidad social ascendente, a donde el guardapolvo blanco unificaba y a donde el piso de las oportunidades era para todos sin importar el apellido. Un país normal, a donde no nos sintamos cachito campeón de corriente, como dice la canción, como que el mundo nos está mirando a nosotros. Somos importantes, pero somos muy chiquitos en el mundo. Tenemos que mirar más al mundo nosotros, porque al mundo lo tenemos encima inevitablemente. Un país normal, a donde el calendario electoral no sea patrimonio de los jueces, sino de la política. Un país normal a donde rija la ley, las instituciones, a donde la pluralidad y el pensamiento sean el resultado de la tolerancia, de la cultura, de la inmigración que tuvo la Argentina. Y un país que, digo entre comillas, podamos preservar, ojalá, en un mundo tan difícil y tan complejo, alejado del terrorismo internacional, alejado de las organizaciones del miedo y alojado, lo que ya es muy difícil, de los que individualmente disponen de la vida de muchos. Esto puede parecer una quimera, pero les quiero decir que yo estoy muy contento. Yo hace 2 años, 3 años, yo no pensé que nosotros íbamos a estar en Cambiemos. Yo pertenezco al radicalismo. Quiero hablar con toda franqueza entre ustedes. Éramos parte de una Argentina muy atomizada. Sobre la base de nuestra experiencia, el partido ha gobernado poco, a veces equivocado, pero ha sido el resultado de la Argentina que entre todos construimos. Y no me arrepiento, porque nosotros lo primero que hicimos fue saltar sin red, tomar una decisión que fue recuperar la República, sin mirar en otros términos, con un trazo muy grueso. Por supuesto que lo evitable no es lo que más se reconoce, tampoco debe ser lo más importante. Y eso ocurrió con una decisión que nosotros tomamos en Gualeguaychú. A 2 años ahora se ha hecho un survey de cara a la sociedad, entramos a boxe y la confianza se ratifica, pero la confianza en la misma velocidad que se ratifica hay que administrarla de cara a la sociedad, porque estamos en una sociedad muy líquida, donde la confianza va y viene, y el que gobierna tiene que saber que no hay cheques en blanco, lo que hay es una apuesta, ¿no?, y una muestra de confianza. Así como los argentinos, yo creo que decidieron no volver hacia atrás, no porque estuviesen enamorados de los que estamos, pero por lo menos dieron un paso gigantesco, no volver al pasado. Y eso es un signo muy importante. ¿Qué significó eso, en mi opinión? ¿Qué está significando?
Algo que a la Argentina le costó mucho durante muchas décadas, salvo la recuperación de la democracia, encontrar un rumbo. ¿Saben ustedes? Para mí es extraordinario que haya un rumbo, que una sociedad tenga un rumbo. Dentro de él uno puede tener miradas distintas. Tener un rumbo significa generar confianza. Generar confianza significa salir de la incertidumbre. Salir de la incertidumbre significa previsibilidad. Así como ustedes ya saben quién va a ser el próximo presidente por 1 año y 2 años más. Bueno, significa tener previsibilidad. Y la Argentina tiene un rumbo. Significa saber en qué mundo estamos. De eso también quiero decir 2 palabras, porque nos cuesta a nosotros hablar de eso. Entonces, primer punto, creo que tenemos un rumbo y eso nosotros tenemos que saludarlo y tenemos que cuidarlo. El rumbo no se debe medir en función de quién está gobernando. Los que gobiernan pasan. El rumbo se debe medir en términos de permanencia en el tiempo del tipo de sociedad y de país que queremos nosotros. Y tenemos muchas asignaturas pendientes. Por eso digo que, además del rumbo, tenemos que establecer las prioridades, que es lo que estamos discutiendo entre los argentinos. Durante muchos años nosotros hemos debatido sobre la velocidad de los cambios, qué se hace, qué no se hace, pero no la velocidad como consecuencia del rumbo y lo que la sociedad está demandando. Uno respeta el pensamiento de todos y en términos de prioridades, bueno, el presidente se fijó objetivos. Algunos lo han castigado porque ha dicho pobreza cero, en realidad lo que ha dicho es un norte, lo que dice cualquier demócrata, cualquiera que aspira a una sociedad, hacia dónde va, eso es el rumbo, hacia dónde quiero ir. Pero la pobreza es resolver un problema de la emergencia gravísima, porque la política no puede estar tranquilo si tiene 14 millones de compatriotas que están a la vera del camino. Eso no es una idea de una sociedad, tampoco de desarrollo. El desarrollo con 30% de pobres no es desarrollo porque no es un país viable, ¿no? Entonces, creo que el presidente cuando puso ese norte es un norte en términos de objetivo por el que trabajamos. Pero así como la pobreza es lo que hay que resolver en la emergencia, la búsqueda de acortar la desigualdad es el objetivo de fondo que tiene una sociedad. También creo y que compartiremos cuál es el camino que nosotros hemos elegido, con diferencia, con errores también y con aciertos. Bueno, no es que yo quiera hablar del pasado, porque siempre dicen, bueno, ya terminó, ahora hay que resolver. Bueno, el pasado inevitablemente estuvo presente en las elecciones, no porque uno quisiera ni lo trajera, sino porque se proponía para el futuro el pasado que habíamos dejado hace 19 meses, como era una de las propuestas políticas, de las opciones que tenía la Argentina. Ahora, tenemos que compaginar la ansiedad social con los pasos de cambio que el gobierno debe dar. Y en ese sentido, hay 2 maneras de resolver los problemas que tiene. Usted tiene un campo minado, bueno, quiere resolverlo rápido, haga estallar todas las minas en 1 segundo. No hay ningún problema. No mida cuántos queden a la vera de las minas que hizo estallar. El gobierno eligió otro camino, de más paciencia, más difícil, que es casi como un orfebre ir desarmando de a una para causar el menor daño social, que es lo que al país se le hubiese hecho inviable. Aunque la receta de algunos, que yo respeto y no comparto, es que es mejor cortarle las piernas de golpe porque dice que lo que tiene es gangrena, aunque después se puede lamentar porque llegó tarde. Pero no es el camino que el gobierno ha elegido. Y insisto, con acierto y con errores. Es un camino de paciencia. Algunos le llaman gradualismo. Bueno, pónganle el nombre que se quiera. Obviamente, hay que saltar muchas instancias que tenemos al medio. No se puede vivir con déficit fiscal eternamente. Tampoco se puede financiar el déficit con endeudamiento.
porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y lo que nosotros pretendemos es que cuando Macri deje de ser presidente y venga otro presidente en la Argentina, este país siga teniendo los trazos más gruesos de una sociedad que incluya, que progrese, que tenga inversiones, que genere confianza y previsibilidad, que haga de la democracia no una decisión traumática de los que votan, sino una habitual decisión de alternancia, que es lo que caracteriza a los países desarrollados, serios, con historia, donde nosotros hemos construido parte de nuestro futuro. También quiero compartir con ustedes algo que yo creo que es una asignatura pendiente que tiene la política, que tienen los empresarios, que tenemos en general muchos. El mundo está encima nuestro, el mundo no se va a detener porque la Argentina quiera, ni porque los dirigentes querramos que se detenga a esperarnos a nosotros. Lo que tenemos que ver de qué manera nosotros nos paramos frente a él. La globalización ha producido efectos negativos, sí es cierto, y ha producido reacciones que yo creo que van a ser más negativas. Pero estamos con un mundo muy complejo. Miren ustedes, la Europa que nosotros conocimos, las de valores de Occidente, inmanente, hoy está en una eterna discusión. Existió un discurso del presidente de Francia, Macron, hace poco en la Sorbona, desafiando a una nueva Europa que deba contener un solo esquema de seguridad, pero también en la economía, frente a los dos gigantes de China, Japón, frente al crecimiento de India, el crecimiento demográfico de África, frente a las decisiones del Brexit. Digamos que esa Europa a la que nosotros nos miramos en términos de valores, hoy está discutiendo y buscando en un GPS cómo se ubica en el mundo. No es menor lo que ha pasado en los Estados Unidos. El resultado electoral trae como consecuencia una economía que repliega por los problemas al gobierno, deja el liderazgo en el mundo, deja las organizaciones casi multilaterales que ha liderado, ha generado un gran debate. Y nosotros también necesitamos nuestro propio GPS en la Argentina para ver cómo nos ubicamos en el mundo. Acá no se trata de traer intranquilidad y decirle a los empresarios argentinos que nosotros vamos a abrir la economía para que nos maten a todos, en absoluto. Muy lejos de eso, pero también sabemos que la competitividad llegó para quedarse en el país y que el gobierno tiene que acompañar y tiene que hacer los deberes, pero también todos tenemos que saber cómo entramos a un mundo, si se quiere con cierta picardía, pero con fortaleza para movernos dentro de él. Y también tenemos que hacerle un Serbia al Mercosur, a la integración. Lleva 30 años ese paso regional que tanto saludamos, pero que en el mundo se presenta de otra manera. Y nosotros tenemos que ponerlo en la agenda. La Argentina va a ser sede de la reunión de la OCDE, va a ser sede de la reunión de la Organización Mundial de Comercio. Nos ha puesto en un lugar protagónico. Yo he acompañado al presidente de Estados Unidos y uno puede decir, bueno, fue un éxito. Sí, fue un éxito porque en términos de generar confianza, la Argentina al mundo ha vuelto de otra manera, genera previsibilidad. Pero los capitales no se mueven al compás del segundo, más con la historia que a nosotros nos acompaña. Necesitamos afirmar esa confianza, necesitamos afirmar reglas de juego, necesitamos generar consenso. ¿Qué podemos agregar como crédito a eso? Desde que nosotros constituimos Cambiemos, había dos interrogantes. Primero, si los que se habían juntado para ganar iban a poder gobernar. ¿Una pregunta legítima? Sí. El pasado que hablaba de interrogantes sobre eso. ¿Cómo hemos respondido? Creo que hemos acrecentado el crédito. Creo que hemos acrecentado la confianza en orden a las prioridades que nos llevaron a estar juntos. Salir del populismo, salir del facilismo, incluir. En segundo lugar, muchos se preguntaban si iba a poder gobernar el gobierno con minoría en el Congreso. Y permítanme un paréntesis, quiero recordarles dos cosas, para que vean en el bicentenario de la Argentina. Desde Alvear para acá, no había existido de nuevo un gobierno democrático sustituido por otro que sea distinto al del peronismo. Y desde el año 85, después que un presidente ganó, después de la elección
primera de renovación parlamentaria, no había podido tener continuidad un gobierno. Eso es una buena noticia, no importa quién haya ganado. Es una buena noticia porque si además el gobierno hace bien los deberes y sabe que no es un cheque en blanco y administra la confianza de la gente en un camino pesado, duro, difícil, quizás en el 2019 pueda consolidarse lo último de la transición que falta. Que un partido político que sea reelecto no necesariamente sea el peronismo y se pueda demostrar que en la Argentina también el mito de que solo uno puede hacerla gobernable no es así. Eso va a terminar de consolidar la idea de la democracia cuya esencia es la alternancia y la capacidad de elegir sin que el país se derrumbe. Entonces, creo que en esa perspectiva es donde estamos en este momento. Ahora con un paquete de leyes difíciles, Mario, no hay mucha noticia. Termino con esto. 2 palabras, nada más. Una, las que no les puedo dar hoy, porque va a terminar el jueves. En un país federal hay 24 provincias llenas de asimetrías. Algunas cargadas de pobreza, otras haciendo mal los deberes, otras haciéndolo bien, pero con enormes desigualdades. El gobierno ha tenido como norte el diálogo y ceder, pero la palabra ceder es de todos, no es de uno. Si no, estamos viviendo la ficción de un país federal que en realidad no existe. Y termino con una referencia sobre el mundo para que después podamos preguntarnos. Alguien de los socios recién dijo que le apasionaba lo que iba a venir, lo que había. Y es la revolución del conocimiento, la revolución tecnológica. No es pensar si viene el desarrollo tecnológico nos va a echar la gente a la calle, cómo nos preparamos y nos educamos para nosotros estar en ese mundo competitivo que inexorablemente se viene encima. Entonces, educación, seguridad, instituciones confiables, justicia predecible, no a velocidad con el calendario electoral, instituciones que funcionen y la palabra consenso como sinónimo de ceder, que es lo que nunca los argentinos quisimos hacer para encontrar un punto común, nos puede asegurar mucho más años que el Rotary para cuando cumpla los 100, de previsibilidad, de un mundo amigable, pero fundamentalmente de un país que nos ponga un poco más iguales. Muchísimas gracias. Mario ha señalado el viaje a los Estados Unidos junto al presidente, pero también viajaron Bosio y Marco Lavagna. Esto significa de alguna manera que algunos acuerdos básicos para la discusión de las grandes reformas, que son la previsional, la tributaria y la laboral, ¿hay negociaciones avanzadas en ese sentido? 2 cosas. Una, es muy buena noticia en el mundo que los presidentes viajen con la oposición, pero no como marketing, sino que sea confiable, que hablen y se expresen. Fueron gobernadores también de otras fuerzas políticas. No, ahí se escribió mucho, se tejió poco, les digo la verdad, pero creo, confío, no hay opciones, no hay 3 caminos o 4. No hay 3 caminos o 4. Nosotros no podemos vivir con un déficit fiscal de esta dimensión y las provincias no pueden pensar que el problema del déficit es solamente de la nación. Yo creo que avanzamos, la reunión del día jueves va a ser muy significativa. Estamos hablando de una reforma tributaria y casi todo el paquete fiscal, que es un paquete fiscal en términos de aplicación de 5 años, más que significativo, y creo que hay sectores que tienen mucha comprensión sobre ese esfuerzo. Aspiro que terminemos así, y creo que sí, que señalaste 2 puntos donde está mucho el talón de Aquiles, ¿no? ¿Dónde están las mayores resistencias justamente en estos temas? Yo creo que en términos de provincias-nación, bueno, ustedes saben que el federalismo había desaparecido prácticamente, había mucha concentración de poder, el 75% de los recursos lo manejaba la nación discrecionalmente entre hijos y entenados. Este es un país que vivió, ustedes saben, los últimos 10 años de emergencia económica y a veces crecía a tasa del 7 o el 8. En realidad el problema no era económico, era llevarse todas las facultades del Congreso a manos del presidente, esa era la razón. Bueno, de eso se ha vuelto en gran medida, pero falta mucho. Ahora, hay mucha asimetría entre las provincias, entre ingresos brutos, impuestos. La Argentina tiene una carga impositiva muy alta, nos hace poco competitivos en el mundo.
y eso requiere un esfuerzo compartido de provincias y nación. Creo que ahí están muchas de las dificultades. El fondo del conurbano lo han leído ustedes. ¿Qué se hace con el impuesto a las ganancias? Ustedes saben que hay más del 30% que financia el ANSES, las provincias. Creo que ahí están los puntos de discusión centrales que tenemos en este momento. Mario, sos un permanente tejedor de relaciones, de negociaciones, este es el rol que te toca en el Congreso. ¿Cómo convivís con el factor explosivo de Lilita Carrió? Muy bien. Una vez me preguntó ella, bueno, ya se va a enterar lo que dije acá, una vez me dice, te leí en el diario La Nación, dice que, que la relación nuestra es que vos administrás la distancia, y le digo, efectivamente fue la mejor palabra que encontré. Demasiado cerca es muy peligroso, porque absorbe mucho, y demasiado lejos también, porque no sabes con lo que vas a salir. En realidad, no, yo tengo una amistad personal, tengo coincidencia y también tengo diferencias, obviamente. No hay que mimetizarse con nadie. Reconozco su valentía y creo que ha actuado sin querer, vos seguís mucho eso, socialmente de contrapoder. En un país a donde se perdieron las instituciones, no es lo normal, pero una persona, aunque no nos guste, actuó de contrapoder. Ha sido el que le sopló la nuca a las instituciones y a la dirigencia política en muchas oportunidades, con los riesgos de equivocarse. Siempre mejor una institución que una persona, pero peor es nada. Y creo que en eso tiene valentía, tiene honestidad, cree en lo que hace, y bueno, para mí eso tiene un respeto enorme, y ella sabe que yo no necesariamente pienso igual, y eso nos ha consolidado una relación por demás inteligente que nos ha permitido, junto con el presidente Monzó, que de 85 legisladores con el que nacimos esta Cámara, logramos permanentemente más de 130 colas sentadas en la banca para que haya quórum y sacar las leyes más importantes que necesitaba este gobierno, primero para volver al mundo y las que restan todavía. Mario, lo que está sucediendo en tribunales, innecesario mencionarlo, ¿tiene impacto político en las negociaciones del Congreso? ¿Lo ha tenido, por ejemplo, en el tema debido, por ejemplo? Pero ¿cómo impacta hacia adentro del justicialismo? Porque ustedes tienen que negociar con ellos. Lo digo con mucho respeto y por favor que se entienda bien, porque demasiado tengo en casa como para ir a arreglar los problemas de otros, que seguramente se los voy a desarreglar. Primero, en mi modesta opinión, el que piense que el peronismo va a desaparecer va a seguir tejiendo lona. No va a ser así. Lo que necesitamos es que haya fuerza política republicana, democrática, que comprenda la alternancia y saber el momento que se vive. En segundo lugar, está atravesando una crisis, eso se refleja en el Congreso, que es el lugar de representación, lo veo bastante atomizado, creo que la figura de la expresidente no hay que medirla en votos, sino creo que es un tapón todavía, no veo la renovación del peronismo en el liderazgo. El peronismo, bueno, todos tenemos errores, pero es bastante cruel. En el peronismo es difícil, yo siempre decía, era difícil que le gane a Cristina Randazzo una elección con la tarjeta SUBE, es difícil en el peronismo. Entonces, tiene otro mecanismo de resolución los liderazgos, pero también creo que hay una serie de gobernadores que necesitan, que comprenden y que saben que el problema no es ponerse a pensar cómo termina rápido el que está, sino cómo tenemos un país que esté mejor para que, si les toca volver a ello, encuentre una Argentina mejor y no una Argentina peor. Y necesitan gobernar sus provincias. Ahí veo un punto de gobernabilidad y de diálogo. Yo no consigo la democracia sin diálogo, sin tolerancia, y por eso trato de no hacer del agravio personal el mecanismo de la diferencia, sino la discusión de las ideas. Creo que eso siempre nos permite cortar camino. Trascendió que el bloque de evolución de Martín Lustó se incorporaría al bloque Cambiemos. ¿Esto es así? ¿Es un trascendido? Lo conozco por los diarios y sería una buena noticia. Creo que es un dirigente muy valioso, muy importante, un joven. Y obviamente en la política uno toma decisiones. A veces acelera, a veces retrocede, a veces como el juego de la oca. Yo le digo a un colega, mire, no me gusta hablar de los ausentes, le decía a Sergio Massa, tomando mate un día, le digo, mira, tenés edad, tenés peronismo y tenés territorio. Ahora, si te equivocás, es como la oca, volvés 20 pasos atrás, pero podés empezar siempre, ¿no? Es decir, eso nos pasó a nosotros, por eso yo ya lo aprendí. Entonces puedo transmitirlo, pero la verdad es que creo que hay que desestructurar
la idea de la política y de la muerte y que se terminan y que nadie más va a existir. Siempre hay una oportunidad en la medida que uno se la quiera dar. Y para dársela en democracia hay que escuchar a la sociedad, no escuchar a los dirigentes que tienen al lado. Los amigos son los amigos y nunca hay que perderlos porque el camino es la soledad. Pero los amigos no son siempre los que deben gobernar. ¿Qué le dirías a hombres de tu propio partido que parecen no estar muy conformes? Habría muerto el radicalismo si tuvieran todo igual. Pero ¿qué le dirías a esos radicales que todavía no están ¿qué les conformes diría? con esta... No, porque están gobernando. ¿Tienen Sí, conciencia de que están gobernando? Nosotros somos, bueno, puede importarle y tienen derecho a que no sea un signo importante para estas mesas que comparten acá, lo que voy a decir. El radicalismo no es un gobierno de coalición así como hemos estado acostumbrados a ver en los países. Obviamente la concentración de las decisiones la tiene el presidente, el equipo lo elige él, pero hay radicales en el gobierno. Donde a mí me puso a prueba una coalición fuerte fue parlamentariamente. Y creo que hemos hecho muy bien los deberes. Y a mí me enorgullece, se lo digo con franqueza, que el radicalismo haya sido parte responsable de esa construcción. Porque nuestra historia no está en ganar o perder. Uno trata de defender valores que pueden ser o no ser compartidos. Entonces me siento orgulloso de haber tomado esa decisión. Creo que ahora hay que dar un salto cualitativo en Cambiemos. La vida es dinámica, hay que sentarse, conversar, tener niveles de institucionalidad, porque yo a veces discuto mucho, soy medio protector, pero adentro cuido las cosas. Digo que al gobierno a veces lo han criticado más por las cosas evitables que por las que inevitable que tenía que tomar. Y esa es la dimensión política que tiene que tener el Estado. Churchill decía que la política consiste en la capacidad de anticiparse un día, un mes, un año a lo que va a suceder. Y si se equivocaba, poder explicarlo después. Entonces, el verdadero sentido de la política no es la politiquería. Incorporar una dimensión en una sociedad compleja. La diferencia entre la democracia y los gobiernos autoritarios, la dictadura, es hacer posible lo que uno cree que es lo mejor y que la gente lo acompañe. Entonces, es más dificultoso, pero es un enorme desafío. Y en el radicalismo, bueno, tiene que adaptarse también. Y yo creo que tiene valores muy significativos. Gobernamos muy pocos años nosotros en relación, bien, mal. La historia va a decir los contextos, cómo fueron, no fueron. Yo no me ato a eso. Dicen algunos radicales que no les gustaban mucho los globos del PRO y yo le digo a algunos radicales que no me gusta solamente que nos acordemos de los muertos. Entonces creo que hay que conjugar y saber que en una sociedad tan abierta como estamos, en un mundo tan globalizado, donde uno aprieta un dedo y sabe lo que pasa en este momento en todo el planeta, lo que hay que hacer es hacer un uso óptimo de eso para vincularse con la sociedad. Y tenemos una asignatura a la democracia. Hay que reconstituir partidos políticos, porque la crisis de representación es muy grande. ¿Saben por qué? Porque en la democracia hay partidos. Y si no nos ocupamos de los partidos, lo que viene de adentro puede ser malo. Es casi una irresponsabilidad. Hay que hacerse cargo de que hagan lo mejor la fuerza política, porque ¿qué nos dan la fuerza política? El capital humano. ¿Que de qué se encarga? De la vida del resto de la sociedad. Miren si significa mucho. Así que yo le asigno mucha importancia a la reforma política, a que se recuperen, a que aparezcan fuerzas políticas. La Argentina está muy atomizada, yo te he escuchado muchas veces a vos, llena de bloques, de partidos chicos, producto de la crisis, seguramente en 2001, y también pasa en el mundo, ¿no? En estos momentos. Pasó en España con Podemos, pasó en el centro de Europa, pasa en Alemania de Merkel, ¿no? Donde el nazismo vuelve a sacar el 14% en una elección. Miren la complejidad de lo que estamos viviendo. Pero confío, estoy casi seguro, de que esto no se resuelve con liderazgo de una persona, que son hechos colectivos y que hay que tener un grado de cultura y de evolución y de comprensión de las cosas. Mario, ¿crees que hay posibilidades de un mano político acá en la Argentina? ¿O será un momento y después...? Les quiero decir, les digo la verdad, dice que cuando uno tiene una edad determinada, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, yo tengo más edad que todos ustedes, pero le quiero decir, dicen que cuando uno ya va a cumplir 60 años, se le acerca el futuro. Pero lo más importante es que gana libertad, que es poder decir lo que uno siente. Es el mejor momento de la vida, por lo menos el que estoy viviendo yo.
Yo creo, francamente, me duele cuando leo los diarios de la región o de muchos países del mundo lo que ha estado pasando con el fenómeno de la corrupción y que ahí nosotros estemos más en la página de abajo que la de arriba. Tampoco me gusta la sobreactuación. Yo creo que la independencia de la justicia no es que los jueces manejen el calendario electoral, sino que los jueces actúen y que no haya hijos y entenados. La vara a la Argentina está más alta. Los pecados veniales que pueda cometer Cambiemos para los argentinos van a ser pecados mortales, y en buena hora que sea así. Entonces, creo que la justicia también necesita una reforma, debe dársela. Esto no quiere decir con que los delitos no hayan existido y que existan, pero no hay que esperar el resultado de las elecciones. Si se hubiese actuado a tiempo, no estaríamos discutiendo de esta manera, seguramente. Y lo mismo dirán otros el día que nosotros dejemos de ser gobierno. A mí me gusta una justicia que esté encima nuestro cuando estemos en el poder y no que nos ande corriendo después que lo dejemos, porque eso no habla bien de la justicia. Mario, la última pregunta es casi personal. ¿En tu futuro vas a continuar siendo presidente del bloque de Cambiemos el Diputado, presidente de la Unión Cívica Radical o candidato a gobernador de Córdoba? No, si eso le preguntaba a todos, ¿sabes lo que hacen, no? Entonces subir un taxi y te mandan de vuelta. No sé. Yo donde mayor contribuya. A mí, les confieso a ustedes, mucho no. A mí la política me dio todo, mi partido me dio todo muy joven. Yo fui vicegobernador de Córdoba a los 33 años. Siendo entrerriano. ¿Saben lo que es para Córdoba? Eso es como un doble homicidio, ¿no? Pero en realidad pude, ¿saben por qué? Por la universidad. Córdoba era eso, ¿no? Está volviendo a ser, a pesar que está lleno de universidades. Entonces fuimos 6 hermanos a estudiar ahí. Es decir que le debo todo. Yo, el mayor desvelo mío sería defraudar en mi vida personal. Aprendo, me equivoco. Cuento una anécdota, permíteme para dar una nota de alegría. Yo era vicegobernador, tenía 30 años, tuve un grave accidente, me caí en un helicóptero. Me fracturé en 30, 40 partes. Y andaba de muleta, caminando por la peatonal. Todos me decían que me veían muy bien, menos yo. Entonces, yo era de otro sector interno del doctor Angelós, que era el gobernador. Pero habíamos hecho un acuerdo y yo había sido el vice. La verdad que nunca me deshonró en el cargo y yo creo que tampoco a él ni en la política. Y entonces iba a ir por un tercer mandato, yo creía que era un error y efectivamente fue un proceso interno que lo enfrenté muy joven. No sé si hice bien o no, creo que hice bien. Y lo sabía él antes de morir. Pero la verdad es que después del accidente, cuento esta anécdota, Tommy, sí te veo muy bien. Yo perdí ese interno. No, mató a voto a nosotros en ese momento, Angeló. Entonces me fui a la calle, a la profesión. Y lo mismo que antes me decían que me veían muy bien, me decía, bueno, ahora que te cuiden tu salud, que vos sos un tipo muy joven. ¿Saben que aprendí? Que hay que prepararse para estar abajo. Para arriba se sube muy fácil. Lo que hay que prepararse es para tener los pies sobre la tierra. Es una enseñanza de vida, creo que nadie es imprescindible, creo que hay que pensar en hechos colectivos. Y un amigo en Misiones me dijo, nunca busques una candidatura, que la candidatura te busque a vos. Mario Negri, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.